precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Zamorano. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Oh, oh. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. Levanta tu voz y dilo, el nombre de Cristo. Sí, oh, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Sí, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Levantamos tu nombre.
Hermanos queridos, muy buenos días, que Dios los bendiga. Bienvenidos para este momento de meditación bíblica y oración. Y para esta ocasión vamos a meditar en la segunda epístola de Pedro, el capítulo 1. Amigos también bienvenidos para participar de este tiempo de oración. Vamos a meditar y a orar basados en Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Ya sabemos que la primera carta o la primera epístola, Pedro le escribe a una iglesia perseguida. Gobernaba en aquel tiempo el mundo, el Imperio Romano, Nerón, César, y los creyentes fueron expatriados. Y Pedro les escribe a los expatriados. Y aquí sigue hablándoles a ellos. Y en el capítulo 1 tiene que ver con que la conducta de ellos en el mundo sea irreprochable, sea una vida intachable, que puedan los creyentes vivir en integridad. Y en esta segunda epístola les advierte también de la proliferación de los falsos maestros. Vamos a leer los versículos 1 al 7 de Segunda de Pedro. Dice así, Segunda de Pedro 1, 1 al 7. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, no dice papa de Jesucristo, sino siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. La justicia, ¿qué es la justicia de Dios? Que Dios mira al pecador arrepentido como si nunca hubiera pecado. Dios mira al pecador convertido como si nunca hubiera sido un pecador. Esta es la gracia de Dios. Verso 2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y queridos hermanos y amigos, hay una forma de conocer a Dios mejor, y es estudiando su palabra, porque Dios en la persona del Señor Jesucristo se autorrevela en su palabra. Allí se da a conocer. La Biblia no solo contiene la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Y como veremos luego, hacemos bien en estar atentos a ella como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, esto es Cristo Jesús, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas o muy grandes promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Naturaleza divina implica que ahora tenemos una nueva mente, un nuevo corazón, una nueva conducta. Naturaleza divina es que ahora somos una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice que nos ha llamado para que seamos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ustedes y yo, amados hermanos, hemos huido de la contaminación, de la corrupción, y ahora estamos disfrutando de esta vida nueva en Cristo Jesús. Es increíble cómo la gente sin Dios peca, sin ningún temor de Él. Pero es increíble y asombroso
Es asombroso lo que Dios ha hecho en nosotros, cambiando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conducta, nuestra vida. Hemos experimentado el nuevo nacimiento y ahora disfrutamos de la naturaleza divina. El Señor nos ha hecho, dice, participantes. Hemos nacido de nuevo. Tenemos una nueva forma de pensar. Tenemos un corazón nuevo y una voluntad sujeta a Cristo. Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. Tenemos que añadir o sobreedificar sobre la fe que tenemos en Cristo, la confianza absoluta en Cristo. Hay 7 virtudes que debemos añadir o sobreedificar sobre la fe. Estamos hablando con redundancia. Añadid a vuestra fe virtud. La virtud, dice un autor, o la valentía de David, el hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre valiente, un guerrero. Luego dice, a la fe virtud, a la virtud conocimiento. Y este autor manifiesta el conocimiento de Salomón. Salomón le pidió a Dios una sola cosa y Dios se la concedió. Ella y mucho más. ¿Qué le dio? Sabiduría. Él pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría. Aparte de Jesucristo, ha sido el hombre más sabio que ha vivido en este mundo. ¿Y qué es sabiduría? Es Sofía, conocimiento de las cosas divinas. Entonces a la virtud hay que añadir el conocimiento, la sabiduría. Al conocimiento, en tercer lugar, el dominio propio. ¿Y quién es un personaje en el Antiguo Testamento con un tremendo dominio propio? Propuso en su corazón no contaminarse. Este hombre con dominio propio, santo, puro, fue el profeta Daniel. Al conocimiento hay que añadirle, hay que sobreedificar dominio propio. Añadir, dice, dominio propio. Al dominio propio, añadir paciencia. Y una buena ilustración, la paciencia de Job. ¿Qué es paciencia? Hemos estado estudiando en estos días esta palabra. Paciencia es sufrir sin rendirse, sufrir sin desmayar, sufrir sin claudicar, sufrir sin volverse atrás. Paciencia es resistir. Dice Pedro también, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sufrir es entonces tener paciencia, pero perseverar en el sufrimiento. Entonces, al afecto fraternal dice, añadid la paciencia. A la paciencia añadid la piedad. Y Pablo era un hombre piadoso. Él dijo que raíz de todos los males es el amor al dinero, pero la piedad para todo aprovecha. ¿Y qué es la piedad? La piedad tiene que ver con la santidad, de la que tanto habla Pablo y la practicó, la santidad. Vivir enteramente santificados, vivir como Jesucristo vivió aquí en la tierra. Pablo en todo momento imitando a Jesucristo e invitándonos a nosotros para que también vivamos imitando al Señor. La piedad, esto está en el versículo 6. A la piedad añadid afecto fraternal. El afecto fraternal de un personaje en el Antiguo Testamento, Jonatán. ¿Cómo amaba
a David e hicieron pacto entre ellos, un amor puro, un amor de amigos y de hermanos que nosotros debemos imitar, el afecto fraternal de Jonatán. Y por último dice el verso 7, y al afecto fraternal añadid amor. Se lo conoce a Juan como el discípulo, como el apóstol del amor. Habla en sus cartas como refiriéndose a nosotros como hijitos míos, a los hermanos que le escribió, sus epístolas o sus cartas que han llegado hasta nosotros hoy, hijitos míos. Él era uno de los hijos del trueno, con un carácter muy agresivo antes de conocer al Señor, con un temperamento no dominado por el Espíritu Santo, pero cuando él se encontró con Jesucristo, su vida cambió. Hizo Dios de él un hombre tierno, delicado, un hombre lleno de amor. Entonces vamos orando al Señor para que cultivemos en nuestra vida cristiana estas 7 virtudes. Como dice el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio añadid paciencia, a la paciencia añadid piedad, a la piedad añadid afecto fraternal y al afecto fraternal añadid el amor. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor un momento. Soberano Dios, te damos gracias por este día, gracias por esta mañana, por esta oportunidad que tenemos para juntos meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que nuestro carácter sea como tu carácter, que a la fe en Jesucristo hay que sobreedificar con estas 7 virtudes, la virtud o la valentía de David, el conocimiento que Dios le dio a Salomón, el dominio propio que tuvo Daniel, la paciencia de Job que debemos imitar, la piedad de Pablo, el gran apóstol, el afecto fraternal de Jonatán, el amigo de David, el amor de Juan, el amor que es un mandamiento, no una sugerencia. Ayúdanos, Señor, que edifiquemos en nuestras vidas estas virtudes nombradas por Pedro en su segunda epístola, aquí en el capítulo 1. Ayúdanos, Señor, que seamos personas piadosas, que seamos personas con dominio propio, con conocimiento de la palabra de Dios, que tengamos afecto fraternal, pero más el amor los unos para con los otros. ¿Cómo conocerá el mundo que somos hijos de Dios? Por el amor con el que nos amamos. Señor, que amemos a nuestro prójimo, aun a aquellos que por tu causa se han hecho nuestros enemigos, que amemos a nuestro cónyuge y que seamos fieles, amemos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a aquellas personas que nos gobiernan. Te pedimos, Señor, que estas virtudes las cultivemos y sobreedifiquemos sobre la fe en nuestro Señor Jesucristo, que es el fundamento. Ayúdanos, Señor, a mis hermanos y a mí, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En segundo lugar, vamos a leer y meditar en los versículos 8 al 12. Dice así: porque si estas cosas están en vosotros, estas 7 cosas están en vosotros, está diciendo. Porque si estas 7 cosas están en vosotros, ¿qué 7 cosas? La virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor.
Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados, debemos estar actuando cada día. Su compromiso, su responsabilidad y la mía es predicar el Evangelio, mostrar a la gente perdida el amor de Jesucristo. El amor es mostrar preocupación por el otro, no preocuparnos solamente por nosotros, sino por nuestro prójimo. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es su rol en la iglesia del Señor, mi hermano? ¿Cuál es su don? Está ejerciendo su don, sus talentos, pero el que no tiene estas cosas, se refiere a estas 7 cosas: la virtud del conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor. Por lo cual dice el versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque otra vez repite, haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Verso 8, porque si estas cosas están en vosotros. Verso 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y repite otra vez en el 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Qué preciosa promesa. Haciendo estas cosas, añadiendo, dice, añadid a la fe en Jesucristo, sobre edificar, sobre la fe en Jesucristo, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor. Dice el verso 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y repite por 4ª vez en el verso 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, estas 7 cosas que hay que sobreedificar, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Tenemos que orar al Señor para que Él nos tenga dando frutos, que ningún creyente permanezca ocioso, cada creyente obrando. Miren, hermanos queridos y amigos, en este tiempo de pandemia, el Señor ha permitido y Él ha querido que la iglesia deje a un lado tanta actividad, porque siempre recordemos que ser activo no es ser efectivo. Y en este tiempo de pandemia, ya para un año, la iglesia ha dejado mucha actividad, pero hay una actividad en la que hay que persistir. Cada creyente debe seguir predicando el Evangelio. No permitamos, hermanos, de ninguna manera que únicamente los pastores o los que dicen tener el don de evangelistas, ciertas personas sean las que prediquen el Evangelio. La predicación del Evangelio es su responsabilidad y es mi responsabilidad. Cada creyente del cuerpo de Cristo es un ganador de alma. Cada uno tiene que contar su testimonio. Cada uno tiene que hablar que Jesucristo es el único Salvador, el que murió en la cruz, derramó su sangre, y la sangre preciosa de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. El mundo tiene que saber que Jesucristo es el único Salvador. Él murió en la cruz en su lugar y en el mío. Él murió como nuestro sustituto y en Él tenemos vida nueva
y también vida eterna. Cuando una persona conoce a Jesucristo como Salvador, el Espíritu Santo viene a vivir en esa persona y el Espíritu Santo de Dios no le deja pecar. Y cuando un creyente peca, debe confesar sus pecados, porque el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que no estemos ociosos, que cada creyente esté laborando, predicando el Evangelio y enseñando la palabra de Dios, predicando el Evangelio y enseñando la palabra de Dios. Y podemos permanecer contribuyendo para que el Evangelio sea predicado en todo el mundo, contribuyendo, compartiendo para aquellos que tienen necesidad, porque el amor no está preocupado en sí mismo, el amor está preocupado en el otro, en el prójimo. Allí se enfoca. Tenemos que orar al Señor para que Él nos ayude. Como dice el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No os dejarán. ¿Qué no nos dejará? La virtud, el conocimiento de Dios, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor. Si tenemos amor por nuestros amigos, vecinos y familiares, tenemos que predicarles el Evangelio. Ocupémonos en estos días en la predicación, en la enseñanza de la palabra de Dios, en la oración, en el dar, en el contribuir, llamar, alentar, animar a nuestros hermanos a seguir con la mirada en Jesús en medio de esta adversidad. Que todos cultivemos la paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Sufrir sin rendirse, sufrir sin desmayar. Vamos orando al Señor. Amado Dios, ayúdanos para que en esta pandemia sigamos con nuestra mirada en ti y ayúdanos para que estemos ejercitando nuestros dones y talentos. Los dones que son capacidades especiales dadas por Dios son dadas para ser usadas. Los dones son capacidades entregados por el Espíritu Santo de Dios y los ha repartido como Él quiere. Tenemos que ejercitar nuestro don y cada creyente debe permanecer predicando el Evangelio, porque todos somos testigos. Cada mujer creyente es una testigo del Señor. Que hablemos de Cristo, que contemos nuestro testimonio haciendo el mejor uso posible de las redes sociales en estos días, usando el teléfono para llamar a las personas que no tienen al Señor y predicarles el Evangelio. Y también, Señor, cumpliendo con la tarea del discipulado, enseñándoles la Biblia a los nuevos y antiguos creyentes para que nuestra fe se fortalezca en el Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nos mantengas obrando, porque las obras son el fruto de una fe genuina en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, que no estemos ociosos, sino cada uno laborando, porque la venida del Señor Jesucristo se ha acercado. Que Él nos encuentre velando en la predicación, velando en el estudio de la palabra, velando en la enseñanza bíblica, velando en oración, velando en hacer bien a nuestro prójimo. Te rogamos, Señor, que nos ayudes en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Esto te rogamos para gloria tuya, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora leamos el tercer pasaje en los versículos 13 al 15. Pues tengo por justo, dice Pedro en su segunda epístola, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Aquí Pedro está reconociendo que nuestra vida es corta, efímera, pasajera.
sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Cuando una persona muere con Cristo, el cuerpo vuelve a la tierra, de donde fue formado, y el alma y el espíritu vuelven a Dios, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro aquí está anunciando su muerte. Él estaba preparado, había cumplido con las ordenanzas que el Señor había dado. El apóstol Pedro permaneció fiel hasta el día de su muerte. Él estaba preparado, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Mi hermano, mi hermana, usted también, ustedes y yo debemos recordar que en breve abandonaremos el cuerpo. No sabemos si vamos a vivir hasta esta noche o no tenemos la seguridad de vivir hasta mañana, porque hoy podemos morir, hoy podemos abandonar el cuerpo. Esta vida es corta, pasajera. Aquí en la tierra, dice Pedro, solo somos peregrinos. Le hago una pregunta a mi hermano, mi hermana. ¿Está usted preparado o preparada para abandonar el cuerpo? El cuerpo volverá al cementerio, vuelve a la tierra del que fue formado, pero el alma y el espíritu van para estar con Dios, iremos para estar con el Señor, esperando allí hasta cuando este cuerpo mortal se vista de inmortalidad y el Señor nos entregue un cuerpo glorificado, apto para estar con Él en el cielo, en gloria, por toda la eternidad. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, dice Pedro, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, que no nos olvidemos. Tenemos que seguir leyendo, estudiando fielmente la palabra del Señor. Vamos orando para que el Señor nos ayude, para que estemos preparados y más en medio de esta pandemia y viviendo con la esperanza del pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo, que estemos preparados a cuentas con Dios, a cuentas con nuestro cónyuge, a cuentas con la iglesia, que estemos bien con el Señor, esperando su retorno o también esperando que Él nos lleve, porque muy pronto abandonaremos el cuerpo. Esto es la muerte. La muerte no es el fin de la vida para el creyente. Vamos orando al Señor. Soberano Dios, seguimos en oración. Nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo, el que murió en la cruz y derramó su sangre por todos nosotros. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande que tú nos has dado. Ayúdanos para que vivamos santamente y estemos preparados. Pedro habla que muy pronto iba a abandonar el cuerpo. Llegaba o se acercaba el momento de morir. Así también nosotros percibimos, sabemos, estamos seguros que vamos a morir, porque está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Y después viene el juicio. Y nosotros vamos a morir. Y nuestro cuerpo volverá a la tierra de la que fue formado. Pero nuestra alma y espíritu iremos para estar con el Señor en gloria por toda la eternidad. Señor, que vivamos con esta esperanza, pero que estemos preparados, que mis hermanos y yo vivamos con la seguridad de salvación. Todos conocemos la fecha de nuestro nacimiento y esto se celebra en los llamados cumpleaños. Pero, Señor, ninguno conoce la fecha de morir. Puede ser que en este día muramos, o en esta noche, o mañana, no lo sabemos,
pero que estemos preparados, así como estaba preparado Pedro, así como estuvo preparado también Pablo y como lo estuvo preparado el Señor Jesucristo. Que estemos preparados, Señor, y con la seguridad que la muerte no es el fin de la vida. La muerte nada más es un paso para estar con Cristo en el cielo por toda la eternidad. La muerte es un grito de victoria. ¿Por qué? Porque hemos sido, desde que conocimos a Cristo, vencedores del pecado, vencedores del mismo Satanás y de la muerte, pero siempre junto a Jesucristo, siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, para que vivamos preparados en estos momentos muy difíciles en los que vive el mundo, nuestro pequeño país y también nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sigamos leyendo y meditando en los versículos 16 al 18, que dicen así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Se está refiriendo el autor a aquella maravillosa experiencia de la transfiguración en un monte alto. Allí se lo vio hablando con Moisés y Elías. Y nosotros, dice Pedro, oímos esta voz. ¿Qué voz? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. ¡Qué maravilla! ¡Qué experiencia sublime! Jesús es el Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Porque Jesucristo es Dios encarnado, nunca pecó, nunca cometió maldad. Estando en ese monte, se transfiguró, se transformó y su rostro resplandecía, como es Él desde la eternidad y hasta la eternidad. También nosotros tendremos un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible, un cuerpo incontaminado cuando muramos y cuando Él nos resucite de entre los muertos. Y dice Pedro, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Y nosotros seguimos oyendo la voz del Salvador por medio de su palabra, en su palabra bendita, que como dice más adelante, hacemos bien en oírla, comprenderla y lo más importante, obedecerla, ponerla por obra. Vamos orando al Señor por esta gran bendición. Muy amado Dios, seguimos en este tiempo de meditación bíblica y oración. Gracias por el testimonio de Pedro. Nos cuenta que él fue uno de los que oyó la voz de la magnífica gloria cuando se dijo en el Monte Santo: este es mi Hijo amado, el Señor Jesucristo se refería, en el cual tengo complacencia. Y también Juan dice lo que nosotros oímos, lo que hemos palpado tocante al Verbo Divino. Estos autores lo que hacen es testificar que Jesús es Dios encarnado, pero totalmente Dios y también totalmente hombre. Como hombre se identifica con nosotros y como Dios tiene todo poder para salvarnos como lo ha hecho. Señor, gracias por esta experiencia sublime que está siendo contada aquí.
Y nosotros también vivimos con la esperanza que tú nos darás un cuerpo transformado, un cuerpo inmortal, para estar contigo en el cielo por toda la eternidad. Ayúdanos a vivir, Señor, con esta esperanza bienaventurada, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el último pasaje del capítulo 1, versículos 19 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, la Biblia, sus 66 libros, los 39 del Antiguo y los 27 del Nuevo Testamento, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. No hay, queridos hermanos y amigos, nuevas revelaciones. Aquí está la revelación, la palabra de Dios. Está completa, es inerrante, es pura, es santa, es veraz. La palabra profética más segura, la Biblia, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto significa que siempre la interpretamos con la guía del Espíritu Santo de Dios. Y también nos ayudan los maestros que, guiados por el Espíritu Santo de Dios, nos la han explicado o nos la explican hoy. Y también tenemos buenos libros que han sido escritos por hombres que, guiados por el Espíritu Santo de Dios, escribieron sus mensajes, sus comentarios, sus diccionarios que nos ayudan a nosotros tanto hoy para una mejor comprensión de la Escritura. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia fue escrita a lo largo de 1600 años, 40 autores. Ellos escribieron la palabra del Señor. ¿Y cómo lo hicieron? Dice el verso 21, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ellos escribieron no lo que les parecía, sino lo que el Espíritu Santo de Dios los guió a escribir. Y el canon quedó completo. Hoy tenemos la Biblia, los 66 libros, como ya dijimos, los 39 en el Antiguo y los 27 en el Nuevo Testamento, y hacemos bien cada día en estudiar la palabra y en obedecerla, enseñarla y predicarla a aquellos que no le conocen a Él. Queridos hermanos y amigos, esta es la palabra profética más segura. Estudiémosla personalmente, estudiémosla en el hogar cada día con nuestros hijos, con el cónyuge. Les digo que la pareja que lee la Biblia junta, ora junta, sirve junta, permanece junta. Los cónyuges, los hermosos momentos de nuestra vida más resaltantes son aquellos en la palabra, y luego doblar nuestras rodillas y orar al Señor. La palabra profética más segura. Alimentemos con ella a nuestros hijos, alimentemos con la Biblia a la iglesia, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos. Organicemos a la iglesia, estructurémosla en grupos pequeños, y que en esos grupos pequeños se lea la palabra de Dios, se medita en la palabra del Señor, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Hagamos esto y la iglesia del Señor estará robusta,
viviendo santamente y cumpliendo la gran comisión que el Señor nos ha dado. Vamos orando al Señor, dando gracias por su palabra que permanece para siempre, y también oremos por nuestros hermanos y amigos que están enfermos o pasando alguna crisis, para que el Señor los sane y los ayude. Oremos al Señor. Muy amado Dios, gracias por este tiempo de meditación bíblica y oración. Y siempre te agradecemos por todos mis consiervos que fielmente han estado participando, colaborando, presidiendo esta hora, cada día, de meditación bíblica, de lectura bíblica y oración. Gracias, Señor, porque tenemos en nuestras manos la palabra profética más segura, la Biblia con sus 66 libros, y hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Es la palabra de Dios, es inerrante, que cada día la comamos, que cada día nos alimentemos de ella, que cada día la estudiemos, pero que la obedezcamos, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Te rogamos en este momento que pongas tu mano sanadora sobre los enfermos, porque Jesucristo es nuestro único Salvador, santificador, sanador, y es el Rey que viene muy pronto, viene por segunda vez. Pon tu mano sanadora, Señor, sobre todo creyente enfermo, sobre toda persona enferma. Porque en la cruz del Calvario llevaste nuestros pecados y también nuestras enfermedades. Sánalos, Señor. Usa a los médicos como instrumentos en tus manos. También te pedimos, Señor, por aquellos que están sufriendo, porque no tienen una fuente de ingresos económicos, que puedan encontrar un trabajo, Señor. Tantos jóvenes y muy buenos profesionales que no tienen un trabajo. Nos entristece, Señor, y esperamos que el próximo gobierno que tú elijas tenga una amplia visión, Señor, y que muchos puedan invertir en este país para que se multiplique las fuentes de trabajo, de manera tan especial de tanto joven universitario, tanto joven profesional, tantos padres de familia que necesitan el sustento personal y el sustento para su cónyuge e hijos. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros. Sigue proveyendo en tu iglesia todo lo que falta, porque tú no nos has dejado ni nos has desamparado. Y aunque el mundo está en crisis, bien se dice, tú no estás en crisis. Te rogamos también, Señor, por aquellos que tienen dificultades, adversidades, conflictos en sus hogares, que las parejas se reconcilien, que dialoguen, que se pongan de acuerdo, que se amen, que se perdonen y sigan juntos. Nunca el remedio es la separación, siempre el remedio es la reconciliación, Señor. Y oramos por aquellos hijos e hijas que están descarriados, lejos de ti, que vuelvan a su hogar y que vuelvan a ti, Señor, porque tú eres fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarlos de toda maldad. Te rogamos por aquellos que están en vicios que no pueden abandonar, que pongan su mirada en ti, que te rueguen a ti, Señor, que confiesen sus pecados, que se arrepientan de sus maldades. Y entonces, Señor, cuando ellos vengan a ti, todo vicio será dejado, será abandonado, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ayúdanos, Señor, en medio de esta pandemia, en este último tiempo, a permanecer con nuestra mirada en ti. Gracias por este tiempo especial, por lo que has hecho, haces y harás.
Oramos, Señor, nosotros como Alianza Cristiana y Misionera por la asamblea que tendremos en este fin de mes de febrero del año 2021. Te rogamos, Señor, que sea dirigida por ti, por tu Santo Espíritu, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga. Un abrazo en el amor de Cristo Jesús para todos ustedes. Mantengámonos con la mirada en el Señor, nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Un abrazo para todos ustedes, amigos también, que Dios les bendiga. Amén. Cante conmigo. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eterna Consolador, unidos todos alabar. ¿Cuántos están listos para alabarle en esta noche? ¿Por qué no le dan un aplauso fuerte al Señor? Él es digno de ser alabado. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos alabar. En esta noche le vamos a alabar. ¿Cuántos le van a alabar conmigo? Cántelo de nuevo. Al Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos te alabamos, Señor. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos.